Pero muy buenas tardes. Estaba pensando que me voy a grabar la musiquita y me voy a poner auriculares, así cuando salgo a correr, corro como quienes están corriendo ahí en la pantalla. Qué lindo que suena. Y qué lindas que suenan las historias que uno va recolectando. ¿Por qué digo esto? Porque la historia del doctor Alumé, del doctor Hugo Said Alumé, me llegó a mí desde distintos puntos. Coincidieron dos personas que quiero mucho, que no se conocen y que lo admiran. El doctor Luis Cos y la doctora Silvia Garst. Los dos me dijeron, tenés que conocer al doctor Alumé, tenés que ver, es una maravilla. Y esa maravilla la quiero compartir con ustedes. Él escribió un libro que se llama, escribió dos libros en realidad, pero este me llamó mucho la atención. Los 80 de hoy son los 70 de ayer. Y creo que el año que viene o el próximo va a escribir los 90 de hoy son los 70 de ayer. Porque gracias a Dios la longevidad aumenta y las ganas de sentirse joven y de tener proyectos y de hacer cosas también. Pero veamos la historia del doctor Alumé. Soy Hugo Said Alumé. Mi papá nació en Malula, que es una población cristiana de Siria, y mi madre, nacida en Argentina, en San Francisco del Monte de Oro, donde Sarmiento fundó su primera escuela. Yo nací en Quines. Quines es una población, un pequeño pueblo entonces, al norte de San Luis. Mi familia estaba integrada por 4 hermanos, es decir, 2 hermanos y una mujer. Yo lo podría resumir como una infancia de absoluta libertad, donde jugábamos en nuestro pueblo en las calles hasta altas horas de la noche. Así que fue una infancia muy feliz. Fui el único de mis 4 hermanos que hizo el primario en Quines, porque ellos, que eran mayores, el primario era hasta 4º grado, así que salieron a estudiar en distintos lugares. Mi vocación por la medicina surge a través de la influencia del médico de pueblo, el doctor José Santos Ortiz, que era un patriarca y yo lo acompañaba en su recorrida. Era el médico que de todo terreno, no había especialización en esa época. Terminé mis estudios el 5 de enero del 62, habiendo hecho incluso el servicio militar. Mi especialidad es, como dice Ortega y Gasset, el hombre y su circunstancia. Yo terminé sin definir qué iba a ser mi especialidad y surgió a través de un amigo del servicio militar su conexión con el hospital militar y ahí hice mi residencia quirúrgica. Y se cruzó en mi vida el doctor Roberto Esteves, que es considerado el padre de la oncología clínica en Argentina. Y por influencia de él me dediqué a la cirugía oncológica y a la cirugía torácica particularmente. Yo llevaba 10 años de médico, es decir, que desde que salí de mi pueblo a los 12 años y a los 18 en Buenos Aires, después de 10 años de recibido, encontré a la mujer de mi vida, mi media naranja, así que desde el año 1970 estamos casados, tenemos una hija, Verónica, casada con un yerno que es como si fuera un hijo, y 4 nietos. El doctor tiene 2 frases y una de ellas es la misma que dije yo en el primer programa. Dice, la vejez no está representada por la debilidad física, sino por la falta de proyectos. Y ustedes recuerdan que en el primer programa yo dije, se lo dedico a la doctora Lía Lerner, que ella decía, uno tiene la edad de sus proyectos. Y la otra dice, para seguir luchando hay que alimentar el cerebro, fortalecer la voluntad y rodearse de afectos y de los seres queridos. O sea que es un ejemplo de lo que nosotros decimos acá en cada programa. Pero sigue la historia del doctor.
fui siempre un lector voraz, desde pequeño. Recibíamos las revistas que ahora se llaman cómic y que antes eran historietas. Piff Puff, Pato Donald, Tony, Patorucito, etc. Esas eran mis lecturas primarias. Y en el secundario hubo un concurso literario que yo lo gané de todas las escuelas. Y después medicina me absorbió plenamente y ya en esta etapa final empezó a resurgir aquellas aficiones literarias, más toda la experiencia acumulada durante 55 años de intensa actividad, y eso de alguna manera uno tiene la natural tendencia a volcarlo de alguna forma, ¿no? Mi primer libro se llama El que tiene un para qué siempre encuentra un cómo, que es tomado de Nietzsche, el médico, el enfermo y la vida. Son relatos de situaciones especiales, únicas, que realmente es un recorrido por mis 55 años de médico. Y el último, que es los 80 años de ahora, son los 70 de antes, son figuras relevantes en el mundo que han dejado su impronta y algunas amistades octogenarias ilustres de aquí, de nuestro querido Buenos Aires. En este momento integro un grupo de segunda opinión sobre casos complejos, con la absoluta libertad del enfermo, que no está, por supuesto, supeditado a la segunda opinión, sino que vuelve a sus médicos. Sigo ligado a la Universidad Católica Argentina, donde hasta hace poco fui el director fundador de la carrera de medicina, y soy profesor emérito y dirijo 2 módulos de oncología. Oncología sanitaria, que es toda la organización oncológica, y oncología quirúrgica. Y bueno, leo, escribo, paseo, me encuentro con amigos. Lo fundamental es anteponer la ética, es decir, que uno tenga la conciencia tranquila, que no haya remordimiento. La vejez se siente más en las heridas del espíritu que en el físico. La vejez no está representada por la debilidad física, sino por la falta de proyectos. Cuando uno no tiene ningún incentivo en la vida es porque en ese momento ha llegado la hora del adiós. Entonces, para seguir luchando hay que alimentar el cerebro, fortalecer la voluntad y rodearse de afectos y de los seres queridos.